Shalom a todos, un saludo cordial, bendiciones a todos. Voy a estar compartiendo brevemente un consejo que te va a ayudar si estás atravesando por una situación de juicio, asuntos legales, estás atravesando una situación donde tienes que ir ante una corte, un juzgado, y estás esperando ese veredicto, quieres que las cosas vayan a tu favor. Es muy importante. La siguiente segulá que traen los textos de la Kabbalah está recogido en el libro Zichron Yaakov, el recuerdo, la remembranza de Jacob. Este texto habla de que cuando una persona tiene que ir a corte, tiene que ir ante un tribunal, está en un proceso judicial, una gran segulá de bendición, de éxito y de protección es tener una mezuzá. Es cierto que la mezuzá sabe que la mezuzá es un pequeño pergamino con letras en hebreas, con el nombre Shaddai, toda una protección que se coloca en las casas, en todos los hogares judíos, en todas las puertas, no solamente en la puerta principal, sino en todas las puertas de la casa, a excepción de la puerta del baño, por supuesto, pero principalmente la puerta principal. Muy bien. Además de esto, como una segulá se puede tener una mezuzá con uno, llevarla a uno donde quiera que uno vaya, traer la mezuzá encima con nosotros. Y específicamente cuando la persona va a un tribunal, está esperando sentencia, y tiene una situación como esta, lleve la mezuzá con usted. Agárrala con la mano derecha, apriete la mezuzá y pida a Kadosh Baruj Hu, con fe, con emuná y con confianza. Esto es una gran segulá que los sabios han recomendado, porque todo lo que estoy compartiendo con ustedes son palabras de los sabios, de la gran protección y bendición que tiene una segulá, que tiene la mezuzá, perdón. Y sabemos que una mezuzá no solamente es efectiva en este caso específico de los juicios, sino que se puede aplicar y utilizar para cualquier cosa que la persona desee, porque la mezuzá tiene pasajes de la Biblia, habla de ese ser que es único, el Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu. Y la confianza está ahí en la mano derecha. Por eso es que se pide, cógela en la mano derecha, apriete. ¿Por qué? Porque representa también el brazo fuerte de Adonai, el brazo fuerte de Akadosh Baruj Hu. Entonces, con confianza, apretar la mezuzá, confiar y pedir a Dios el éxito, que el resultado sea a favor nuestro, que sea de bendición. Y Besrat Hashem, que con esta seguridad la persona pueda recibir toda la ayuda que necesita y que pueda resultar victoriosa y con éxito Besrat Hashem. Esto es una gran seguridad, les decía, para casos judiciales o cualquier situación, ya sea de protección, de peligro, agarrar la mezuzá, llevarla con uno. Esto es muy, les decía, una gran seguridad y una gran bendición, compartiéndola con cada uno de ustedes hoy, Besrat Hashem. Gracias a todos, toda la luz, toda la bendición, toda la tzlajá, todas las bendiciones, Besat Hashem. Shalom a todos.